Hola a todos mis queridos seguidores. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien porque prepárense para un vídeo que les va a volar la cabeza. Hoy vamos a meternos de lleno en un drama que ha sacudido el mundo del espectáculo, un tema que está dando mucho de qué hablar y que honestamente nos deja a todos con la boca abierta. Si son amantes de las noticias de celebridades, de las polémicas que nos hacen fruncir el ceño y preguntarnos ¿qué está pasando?, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que se me olviden, si aún no lo han hecho, denle ese botón de suscripción, esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras dosis semanales de chismes jugosos y análisis profundos. ¿Listos? Vamos allá. Hoy vamos a desgranar un enfrentamiento que parece salido de una telenovela, pero que lamentablemente está ocurriendo en la vida real. Hablamos de la supuesta guerra declarada entre dos nombres que resuenan con fuerza en la industria, Demet Özdemir y Greta Ferro. Y el detonante, amigos míos, es tan delicado como polémico, comentarios públicos, calificando a una de ellas, nada más y nada menos, de fea. Sí han oído bien. Un intercambio de palabras que ha encendido las redes sociales, que ha provocado debates acalorados y que, sin duda, pone el foco en la presión a la que están sometidas las figuras públicas, especialmente las mujeres, en cuanto a su apariencia física. Demet Özdemir, la aclamada actriz turca, conocida por su carisma y sus papeles icónicos, se encuentra en el centro de este huracán. Y la otra protagonista, Greta Ferro, una figura también relevante en el panorama, se ha visto envuelta en esta vorágine de opiniones. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué hay detrás de estas declaraciones? ¿Fue un desliz verbal, un malentendido, o realmente hay una animosidad profunda entre ellas? Y lo más importante, ¿cuáles son las repercusiones de este tipo de comentarios en una sociedad que, supuestamente, aboga por la aceptación y la diversidad? Vamos a retroceder un poco en el tiempo y poner las cartas sobre la mesa. La polémica se desató, según reportan diversos medios, a raíz de unas declaraciones hechas por Demet Özdemir. Sin entrar en detalles escabrosos de las palabras exactas, la esencia de lo que se ha difundido es que la actriz habría proferido comentarios despectivos sobre la apariencia física de Greta Ferro. Imaginen la escena, un evento, una entrevista, o quizás un comentario casual que al viralizarse, cobra unas dimensiones incontrolables. Y es que en la era digital, cada palabra, cada gesto puede ser capturado, analizado y lamentablemente magnificado hasta el extremo. Lo que llama poderosamente la atención es la naturaleza del comentario. Calificar a alguien, y más aún a una colega de profesión, de fea, es, por decirlo suavemente, poco profesional y bastante hiriente. En un mundo donde la imagen lo es todo, donde las redes sociales dictan tendencias y donde la autoestima de muchos pende de un hilo, este tipo de declaraciones pueden tener un impacto devastador. Y no solo para la persona señalada, sino también para el público que, especialmente los más jóvenes, absorben estos mensajes como verdades absolutas. Ahora bien, ¿quién es Greta Ferro? Para quienes no estén tan familiarizados, Greta Ferro es una figura pública que también ha ganado notoriedad en el ámbito del entretenimiento. Su trayectoria, sus éxitos y su propia imagen pública son elementos que, sin duda, se ven afectados por este tipo de señalamientos. Es importante recordar que detrás de cada rostro que vemos en las pantallas, hay una persona con sus propias inseguridades, sus luchas y sus aspiraciones. Y la crueldad, especialmente cuando se trata de la apariencia física, es un arma de doble filo que puede herir profundamente. La reacción en las redes sociales no se hizo esperar. Como era de esperarse, se dividieron las aguas. Por un lado, los defensores de Demet Özdemir intentan matizar las declaraciones, argumentando que quizás fueron sacadas de contexto, que fue un comentario desafortunado pero no malintencionado, o incluso que las propias palabras de Greta Ferro pudieron haber sido provocadoras. Por otro lado, la mayoría ha alzado la voz en contra de este tipo de juicios de valor. Han surgido campañas de apoyo a Greta Ferro, mensajes de solidaridad y un rechazo generalizado a lo que muchos consideran una actitud de body shaming por parte de una figura pública. Este incidente nos obliga a reflexionar sobre varios puntos cruciales. Primero, la responsabilidad que tienen las celebridades. Al ser figuras públicas, sus palabras tienen un alcance mucho mayor que las de una persona común. Lo que dicen puede influir en la opinión pública, moldear percepciones y, lamentablemente, perpetuar estereotipos negativos. Cuando una figura de la talla de Demet Özdemir hace un comentario así, no se trata solo de una opinión personal, se convierte en un evento mediático con ramificaciones mucho más amplias. Segundo, el tema de la belleza.
Vivimos en una sociedad obsesionada con la perfección física, dictada por los estándares que a menudo son irreales y poco saludables. Las redes sociales, con sus filtros y la constante exposición a imágenes idealizadas, solo exacerban esta problemática. Declaraciones como las que supuestamente hizo Demet Özdemir solo alimentan esta cultura del juicio, donde la valía de una persona parece medirse por su atractivo físico. Es vital recordar que la belleza es subjetiva, diversa y que va mucho más allá de la apariencia externa. Tercero, la empatía. ¿Dónde quedó la empatía en este asunto? En lugar de apoyarse mutuamente, en lugar de celebrar la diversidad de cada persona, parece que a veces prevalece el deseo de criticar, de juzgar, de señalar las imperfecciones de los demás. Las mujeres en el ojo público están especialmente expuestas a este escrutinio implacable. Cada arruga, cada kilo de más, cada detalle de su físico es analizado y criticado sin piedad. Y cuando una de ellas parece perpetuar este ciclo de negatividad, la decepción es aún mayor. ¿Qué podemos esperar de esta situación? Las repercusiones podrían ser varias. Por un lado, podría haber un distanciamiento público entre Demet Özdemir y Greta Ferro. Las entrevistas, los eventos y las colaboraciones podrían volverse tensos e incluso imposibles. Por otro lado, es posible que veamos un comunicado oficial de Demet Özdemir, quizás una disculpa, una aclaración, o incluso un intento de justificación. Y por supuesto, la atención de los medios de comunicación seguirá latente, esperando cada nuevo movimiento en este drama. Desde un punto de vista más amplio, este incidente es una llamada de atención para todos. Nos recuerda la importancia de ser conscientes de nuestras palabras, de nuestro poder de influencia, y de la necesidad de promover un ambiente de respeto y aceptación. Las celebridades, como todos nosotros, tienen la oportunidad de ser modelos a seguir, de inspirar positivamente, o de, lamentablemente, contribuir a un ambiente de negatividad y juicio. Me pregunto cómo se siente Greta Ferro en este momento. Imaginen la angustia, la rabia, la humillación de ser objeto de comentarios públicos negativos sobre algo tan personal como la apariencia. Es fácil juzgar desde fuera, pero ponerse en el lugar del otro es fundamental. Y las palabras, amigos, tienen el poder de construir o de destruir. Analizando el contexto, a veces estas polémicas surgen de rivalidades profesionales, de celos, o simplemente de una mala relación interpersonal. Pero independientemente del motivo, la forma en que se expresan estas tensiones puede tener un impacto mucho mayor de lo que se anticipa. El hecho de que se trate de dos mujeres, figuras públicas admiradas por muchos, hace que esta controversia sea aún más relevante. Nos habla de las dinámicas de poder, de la competencia en la industria del entretenimiento, y de cómo la imagen femenina sigue siendo un campo de batalla. Además, no podemos ignorar el papel de los medios y de las redes sociales en la amplificación de este tipo de conflictos. Las plataformas digitales que nos conectan a todos también pueden ser catalizadores de dramas, donde la información se propaga a la velocidad de la luz, a menudo sin filtros ni verificación. La vorágine de comentarios y opiniones en línea puede crear un ambiente tóxico, donde las voces de odio y desprecio resuenan con fuerza. Este incidente nos invita a reflexionar sobre nuestra propia forma de interactuar en línea y en la vida real. ¿Somos de los que juzgan, critican, o somos de los que apoyan, comprenden y promueven la positividad? La elección está en nuestras manos. En definitiva, esta supuesta guerra declarada entre Demet Özdemir y Greta Ferro, con el comentario sobre la belleza como detonante, es mucho más que un simple chisme de celebridades. Es un reflejo de problemáticas sociales más profundas, la presión por la apariencia, la crueldad verbal, la responsabilidad de las figuras públicas, y el poder de las palabras en la era digital. Espero que este análisis les haya parecido interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre este tema. Es importante mantenernos informados, pero también es crucial analizar críticamente la información que consumimos y la forma en que nos relacionamos con los demás, tanto en línea como fuera de ella. Así que, para recapitular, hemos explorado la supuesta polémica entre Demet Özdemir y Greta Ferro, centrándonos en el impactante comentario sobre la apariencia. Hemos analizado las posibles repercusiones, la responsabilidad de las figuras públicas, la importancia de la empatía y el papel de las redes sociales en la amplificación de estos conflictos. Ha sido un tema intenso, lo sé, pero creo que es fundamental abordar estas cuestiones para generar conciencia y promover un ambiente más positivo y respetuoso. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes.
Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este incidente? ¿Creen que las celebridades deben ser más cuidadosas con sus palabras? ¿Cuál es su visión sobre la presión de la belleza en la sociedad? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si lo encontraron informativo o intrigante, por favor, regálenme ese me gusta, ese pulgar hacia arriba que me motiva un montón. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que todos estemos al tanto de lo que sucede y reflexionemos juntos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita. No se arrepentirán. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido interesante. Hasta pronto.